Rusia arremete con todo contra el Trompas. Familia, importantes declaraciones, importantes noticias que vienen desde la Gran Federación. Y vamos a ello ya, que os vais por la rama, que os vais por la rama. ¿Qué le vamos a hacer? Soy así, ¿no? De personaje. Zakharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, defiende a Cuba ante las amenazas del maldito Trompas. Importantes declaraciones de Rusia, importantes declaraciones de Zakharova. La portavoz afirmó lo siguiente: un posible bloqueo naval estadounidense a Cuba se convertiría en una nueva violación flagrante del derecho internacional. Rusia espera que esas publicaciones en las que se afirma que Estados Unidos va a bloquear a Cuba no tengan fundamento, sean invenciones, no tengan cotejo con la realidad y que el sentido común prevalezca en Estados Unidos. Bueno, yo no estoy muy seguro, yo no estoy muy seguro de que el sentido común prevalezca en ningún rincón de Estados Unidos. Pero bueno, es el deseo de María Zakharova, no el mío. La solidaridad de Rusia con el pueblo de Cuba y sus dirigentes es inquebrantable. Ole ahí, ole ahí, ole ahí esa buena persona María Zakharova. Iba a decir una picardía, ¿no? Pero no la voy a decir. Ole ahí Zakharova. Toda ella. Ole ahí Zakharova y toda ella, ¿no? Tales informaciones de que Estados Unidos plantea un bloqueo contra Cuba no pueden sino causar profunda preocupación en el contexto de la situación en Venezuela. Es decir, que Estados Unidos, si decidiese bloquear a Cuba, no sería la primera vez que lo hace, ni contra Cuba ni contra otros países. Ya ha bloqueado en varias ocasiones, en décadas pasadas, a Cuba. Todos lo tenemos en la mente, lo que hicieron, por ejemplo, Kennedy. Pero además, no solamente es que los estadounidenses hayan bloqueado a Cuba, sino también a otros países. Todos nos acordamos del caso venezolano, todos nos acordamos también de lo que ha pasado en Irán, de lo que ha pasado en Yemen, de lo que ha pasado en el Líbano, de lo que puede pasar en Irán, es decir, de lo que pasó en Vietnam, de lo que pasa siempre, en Irak, siempre. Tenemos ya los antecedentes de lo que hace Estados Unidos, de lo que ha pasado en Libia. Todas esas operaciones contra esos países fueron acompañadas de un bloqueo, lógicamente, y además de bombardeos, además de ataques indiscriminados contra inocentes de esos países. Así que, claro, María Zakharova espera que prevalezca el sentido común en Washington, en Estados Unidos, pero es que el Trump no tiene sentido común, es el tema. Ni los desquiciados que acompañan al Trompas tampoco tienen sentido común. Entonces, atendiendo a los antecedentes, atendiendo a las bestias inmundas que gobiernan Estados Unidos, pues hemos de estar a todas con Cuba, no queda otra. Situándonos en el posible peor escenario. Y yo quiero poneros unas imágenes entrañables. Ayer, miles de jóvenes cubanos protagonizaron la tradicional Marcha de las Antorchas, encabezada en La Habana por el presidente Miguel Díaz-Canel. Bueno, ese tocayo. La movilización rindió homenaje al héroe nacional José Martí y también a Fidel Castro. Imágenes espectaculares. A mí estas imágenes me encantan. Bueno, ese pueblo cubano, aguerrido, arrecho contra los malos. Un mar de fuego volvió a inundar las calles de La Habana la víspera de este 28 de enero en homenaje al apóstol José Martí.
Desde la histórica escalinata de la Universidad de La Habana hasta la Fragua Martiana, antiguas canteras de San Lázaro, donde el apóstol cubano fuera condenado a trabajo forzado durante el colonialismo español, desfilaron los jóvenes habaneros. Son muchas las motivaciones que hoy traen al pueblo cubano, pero principalmente a la juventud cubana, a esta histórica escalinata de la Universidad de La Habana, a reafirmar ese carácter antiimperialista que nos caracteriza al pueblo cubano, pero por sobre todas las cosas el compromiso de seguir el legado del apóstol, el legado del comandante y no dejarlo morir en su centenario. Este año, la ya emblemática Marcha de las Antorchas tiene un simbolismo especial. Ocurre cuando se cumplen 100 años del natalicio del más grande martiano de esta isla, Fidel Castro. Ocasión ideal para convocar al primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro, un espacio para el debate crítico y plural de los aportes de Fidel al pensamiento contemporáneo. Tenemos estas antorchas que son como el símbolo, ¿no?, del arma con la que estamos dispuestas a defender este país y esta revolución. Y aquí estamos, esta noche son antorchas, pero si mañana tiene que ser un fusil será. Gracias al movimiento martiano nosotros nos hicimos médicos, no solo médicos, sino médicos revolucionarios. Aquí, mandamos un mensaje bien firme desde Cuba con todas las amenazas norteamericanas. Aquí estamos de pie contra las amenazas, contra el imperialismo y tenemos que seguir la lucha hasta con nuestra propia sangre. Dicen aquí que esta vez la Marcha de las Antorchas no es solo un homenaje a Martí, sino también un llamado a la acción. Mi deber, mi corazón me trae aquí, me trae la historia de mi patria, me trae la enseñanza de Fidel y de mi partido. ¿Usted qué edad tiene? 87 años. Usted que es un hombre que ya tiene algunos años, ¿cómo ve el futuro de Cuba? El futuro de Cuba, todo está escrito, todo está escrito. Fidel lo previó también, lo previó Martí, lo previó Céspedes. Es la continuidad histórica de nuestra patria. El destino nuestro es la lucha por la independencia, mantenernos firmes frente al imperio que no nos podemos mudar de acá y ellos no pueden acabar con nosotros. El emperador nuevo puede decidir cuándo entrar, lo que no puede decidir es cómo va a salir y cuándo. Sin dudas, un momento para recordar que la lucha antiimperialista sigue siendo necesaria. Fabiola López, Telesur, La Habana. Qué grande esos cubanos. Yo entiendo, y claro que lo entiendo, que se pasa mal con el bloqueo sanguinario de los Estados Unidos impuesto a Cuba y a los cubanos, con el que sufren los cubanos principalmente, las personas normales y corrientes de a pie. Yo entiendo que es duro sobrellevarlo y por eso es por lo que tenemos que defender todos a Cuba. Es nuestra misión histórica, la misión de nuestra generación. Ver a Cuba sin bloqueos, ver a Cuba soberana sin bloqueo, decidiendo su futuro ella sola, sin imposiciones económicas de ninguna clase, fuera bloqueos. Es nuestra misión histórica. La misión de todo latinoamericano, la misión de todo hispanohablante, la misión de toda buena persona en el mundo es que Estados Unidos levante el bloqueo contra la isla. Eso lo tenemos que ver nuestra generación y que sea una Cuba totalmente soberana, totalmente libre y que los cubanos decidan su destino, ellos solos, sin imposiciones desde Washington, mucho menos desde Miami. Eso lo tenemos que conseguir y es nuestra misión conjunta, reitero. Fijaos las palabras de un grande, mexicano. La verdad es que si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo a Cuba, como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo. Eso sería un gesto verdaderamente humanitario. Ningún país del mundo debe ser cercado, bloqueado. Eso es lo más contrario que puede haber a los derechos humanos. No se puede
crear un cerco o aislar a todo un pueblo por razones políticas y por cualquier razón. Nadie puede, nadie tiene derecho a tomar esas decisiones que afectan a los pueblos. Podemos estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con su gobierno, pero al haber resistido 62 años sin sometimiento, es toda una hazaña. Puede que mis palabras provoquen enojo en algunos o en muchos, pero como dice la canción de René Pérez Joglar, de Calle 13, yo siempre digo lo que pienso. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia, por su ejemplo de resistencia. Y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Pues si lo dice Andrés Manuel López Obrador, en imágenes de archivo, en palabras antiguas, si lo dice él, no le voy a quitar yo la razón, más razón que un santo. La lucha de Cuba es tremenda, es algo apoteósico. Se ha sufrido mucho, se le ha hecho mucho daño a Cuba, a su gente, pero lo que se han levantado los cubanos no tiene nombre, ¿eh? Al lado del maldito imperio, al lado de Estados Unidos y aguantando casi 7 décadas de bloqueo inhumano y criminal, ¿eh? Las mayores penurias, las mayores dificultades, y no se han rendido, y no se han rendido, porque todas esas marchas que hemos visto anteriormente son personas con su nombre y apellido, sus personas con sus ideologías, con sus temores, somos nosotros. Y esas personas apoyan la soberanía de Cuba, apoyan al gobierno. Ahí lo habéis visto marchando. Es decir, que pese a las dificultades, pese a las incertidumbres, pese a todo, los ideales inculcados por Castro en Cuba siguen. Y siguen más vivos que nunca, pese a todo. Esas son personas las que hemos visto ahí en la marcha de las antorchas, como cualquiera de nosotros. Más duras, más sufridas que nosotros, seguramente. Mucho más, por supuesto. Y ahí están aguantando, con los ideales. No es un gobierno, no fue una persona, no fueron 2 personas, es un movimiento, es una dignidad inculcada a un pueblo que no se rinde, pese a las dificultades. Fuera ya el maldito bloqueo de Cuba. Fuera ya de una puta vez. Eso lo veremos en nuestra generación. Es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. Y los malditos que hablen mal de Cuba y los malditos que hablen mal de su revolución, los malditos que hablen mal del castrismo, de lo que sea, que le den por culo. 1 y 1000 veces. Los derechones sionistas, que os jodan. Que os jodan. Derechones sionistas, malparidos. Perros. Que sois unos perros. Que os jodan. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Patria o muerte. Por supuesto que venceremos.